Buenas noches. En este caso les quiero venir a hablar sobre la leyenda de tres músicos que, según cuentan los dichos, le vendieron el alma al diablo. Hay que aclarar una cosa. La historia de los artistas está plagada de ejemplos, está plagado de mitos que no necesariamente tienen que ver con tratos satánicos. Ya teníamos, por ejemplo, si nos ponemos a investigar, cosas que indicaban que supuestamente el demonio Asmodeo tenía una cierta predilección por el escritor Oscar Wilde, escritor de libros icónicos como por ejemplo El retrato de Dorian Gray. O si no, también tenemos el caso de Sorneo, que decía que tenía sus apóstoles, que eran por ejemplo Casanova o el mismísimo Marqués de Sade. Yo pienso que la cúspide de todos estos asuntos de tratos con el diablo llegó a su punto más alto justamente con la historia de Fausto y la historia de Mefistófeles. Sin embargo, obviamente no todos los hombres le vendieron el alma al diablo para poder conseguir el amor de una mujer o fama y fortuna. Pero en este caso te voy a hablar de tres músicos puntualmente que se cuenta que sí lo hicieron. Porque por norma general los músicos que supuestamente le vendieron el alma al diablo coinciden en tres puntos, que son un talento que para la época al menos parecía incomparable, un éxito arrollador en muy poco tiempo, y como si fuera de otra manera una muerte prematura, como si el diablo hubiese venido a cobrarse lo que le correspondía, que era el alma de estas personas. En el primer caso nos encontramos con Robert Johnson, quien nació en el año 1911 y murió en el año 1938, un número bastante maldito en el ambiente musical. Supuestamente se cuenta que Robert Johnson vivió durante su infancia trabajando en una especie de granja que quedaba en Mississippi, y que su más grande ambición era ser un reconocido músico de blues. No voy a ponerme ahora a contar toda la biografía de Robert Johnson, pero lo que nos interesa en este momento es que, según se cuenta, una noche él iba caminando y en un cruce de caminos se encontró con un misterioso forastero que resultaba ser nada más y nada menos que el diablo. El diablo se ofreció a afinar su guitarra y con esta guitarra, una vez afinada, interpretó algunas melodías con las que Robert Johnson, que se quedó completamente estupefacto, se quedó extasiado ante la genialidad de lo que estaba tocando el diablo. Robert Johnson le suplicó que le enseñara a tocar como él. El diablo aceptó, pero por supuesto que todo tiene un precio. Le pidió a cambio su alma. Esta es supuestamente la justificación por la que muchos cronistas hablan de Robert Johnson y a su talento le quieren encontrar esta justificación. Cuando Robert Johnson falleció a los 27 años, como dije, un número maldito para este ambiente, antes de todo eso, compuso lo que sería conocida como una de las mejores canciones de su haber, y la que seguramente hizo que todavía se reafirmara un poco más aquella leyenda urbana de los pactos satánicos. La canción, como no podía ser de otra manera, fue Me and the Devil Blues, o sea, yo y el blues del diablo. A lo mejor él quería que tras su muerte sea recordado de aquella manera. Quería seguramente que se formara aquella leyenda en torno a su persona. La verdad es que nunca lo vamos a saber, pero es una historia interesante. Hay muchas personas para las que la leyenda de Robert Johnson sería una copia de otro mito que hay, pactos relacionados con la música blues. El caso de Tommy Johnson, del que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, la historia de Robert Johnson, como dije, es interesante. Y con estos dos últimos puestos entramos en el terreno de lo que a mí me gusta quizás un poco más que incluso el metal, que es la música clásica. Te voy a contar entonces parte, no toda, pero parte de la historia de Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini era un violinista italiano extremadamente talentoso sobre el que se tejió una especie de leyenda más macabra que la anterior. Según se cuenta, un día, hay versiones, el diablo se le apareció a Tartini en sueños
y otros cuentan que se le apareció sentado a los pies de su cama una noche que Tartini se desveló. Encontró la figura del diablo a los pies de la cama y tenía cerca su violín. Giuseppe Tartini, lejos de asustarse, le pidió al rey de los infiernos si podía tocar unas melodías. Entonces Tartini se puso a llorar porque no podía creer el nivel de belleza de la pieza que el diablo estaba interpretando esa noche. Sin embargo, a los días siguientes Tartini escribió una obra magnífica que seguramente se las voy a dejar en la descripción de este mismo video, que se llama El Trino del Diablo, muchas veces interpretado bajo la tónica de sol menor. Y a pesar de que esa obra llamada El Trino del Diablo es conocida como una de las más grandes bellezas de la música clásica en general, hasta que Giuseppe Tartini falleció, siguió sosteniendo que textualmente esa obra no era más que un pedazo de excremento comparada con la música que el diablo le tocó esa noche. Lo verdaderamente interesante es que los versados en la música clásica y en la música en general coinciden en un punto, de que la complejidad de la obra que compuso Tartini, supuestamente inspirada en lo que tocó aquella noche el diablo, parecía compuesta por una persona que tenía 6 dedos, porque era muy difícil de tocar. Y esa es la historia de uno de los violinistas del diablo. También tenemos, si no, la historia de Niccolò Paganini, el famoso Niccolò Paganini, quien nació en 1782 y falleció lamentablemente en el año 1840. La historia de Paganini es sumamente particular. En resumidas cuentas, porque como dije no puedo hacer toda una biografía en un video de tan solo unos minutos, su talento era tan incomparable que hasta sus más prodigiosos rivales adjudicaban a este virtuosismo como el resultado de un pacto entre él y alguna figura sobrenatural. Por supuesto, no una buena figura. En algunas ocasiones y en algunas biografías que hablan de él, se cuenta que probablemente padecía de una enfermedad degenerativa que causaba que su figura fuera más alargada de lo normal, al igual que sus dedos, lo que les daba un aspecto un tanto grotesco, que sumado a los rumores de los pactos satánicos, podrían cobrar un poco más de fuerza. Lo cierto es que Paganini, cuando este rumor tomó fuerza, no hizo nada por detenerlo y además lo estimulaba. Parecía que disfrutaba que se atribuyera su talento al resultado de un trato con el diablo. Y según el poeta Heinrich Heine, cada vez que Paganini tocaba en vivo, se podía ver detrás de él una figura oscura que lo cubría. Por supuesto que esto podría ser parte de alguna puesta en escena para dar un show mejor y más tenebroso, aunque también podría haber sido otra cosa. Independientemente de las posibles explicaciones, lo cierto es que fue tanta la fama de este supuesto trato con el diablo que tras la muerte de Paganini en el año 1840, la Iglesia Católica no permitió que fuese enterrado bajo los ritos eclesiásticos. Después de su muerte pasarían unos 4 años para que dieran el permiso de que finalmente sus restos descansaran en paz en un cementerio religioso. El Papa emitió esa orden. Si este video te gustó, voy a pedirte que por favor te suscribas a este canal, ya que eso me serviría mucho. Y que si te interesa también me puedas seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es en donde estoy más activo, ya que Facebook tiene la costumbre de banearme por cosas que no sean family friendly. Así que si este video te gustó, dale like, compartilo, suscríbete, seguime en mis redes y si tenés alguna sugerencia para tratar en este mismo contexto, no dudes en dejármela en la caja de comentarios. Lo voy a leer. Te mando un abrazo y que tengas buenas noches.